Por si no lo sabéis, en Madrid tenemos muchos paisajes y uno de ellos es este gran bonito horizonte lleno de verde y a la vez de zonas urbanísticas. Bueno, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Hablando de horizontes, el segmento de los subcompactos es el más demandado en el mercado español. Tenemos rivales desde un Nissan Qashqai, pasando por un Ateca, un Toyota RAV4, un Mazda CX-30 y un sinfín de coches más. Todos ellos con sus opciones diésel, gasolina, híbridas e híbridas enchufables. Hoy vamos a probar uno de los coches que puede hacer una gran competencia a todos ellos. Y es que por su diseño, por sus consumos, por su motor y por su habitabilidad, es probablemente una de las mejores alternativas al mercado de los subcompactos. Se trata de este coche, el nuevo Ford Kuga. En esta ocasión la marca nos ha dejado una configuración un tanto peculiar porque se trata del acabado ST-Line X con la tracción a las 4 ruedas y probablemente esta no sea la configuración que más ventas se lleve, sino que probablemente sea este mismo acabado, el ST-Line X, pero con tracción delantera. Simplemente mencionaros esto para que sepáis que también hay tracción a las 4 ruedas. Este coche tiene un montón de tecnología de motores disponibles, como pueden ser los motores normales de combustión, los famosos EcoBoost de Ford, o motores híbridos e incluso híbridos enchufables. En esta ocasión este es el híbrido convencional o, como denominan algunas marcas, híbrido autorrecargable. Tiene una batería de 1,1 kWh, pero no pasa nada. ¿Es una batería pequeña? Sí. ¿Tiene poca autonomía? También, pero ayuda constantemente al motor de gasolina y eso hace que nos ahorremos dinero. Ahora vamos a proceder a hablar, como siempre hacemos, del frontal, porque en este acabado ST-Line X cambia y bastante. Como equipa el acabado ST-Line X, tenemos detalles específicos como son el diseño de los paragolpes o incluso la parrilla delantera. Hablando de la parrilla, esta es bastante achatada y es bastante ancha, y eso tiene un sentido, y es que quieren dar un toque más agresivo y más musculoso al coche. Tenemos justo aquí debajo la cámara delantera, que ojo, no es un paquete de 360 grados, solo es delantera y trasera. Si bajamos un pelín más abajo tenemos unos antinieblas que, aunque pueden parecer pequeños, no lo son y alumbran bastante, y unos faros principales que son full LED adaptativos, aunque los intermitentes no son dinámicos. Bueno, un punto en contra, vamos a decirlo así, con respecto al resto de modelos de la marca estadounidense. Y deciros que estos faros tienen una gestión de luces bastante correcta, porque nadie me ha deslumbrado, nadie me ha dado las largas diciendo oye, que me estás deslumbrando, con lo cual me gusta porque se ve bastante bien, sobre todo los arcenes por la noche. Ahora acompañadme, porque el lateral tiene su miga. Ahora vamos a analizar el lateral, pero antes quería mencionaros un pequeño detalle, y es que los faros se superponen a la línea del capó, y bueno, una mención simplemente, ¿vale? Para quien tenga curiosidad. Los pasos de rueda, a ver, esto siempre es motivo de discordia hacia quien se compra un SUV, porque por norma general los SUV no se suelen meter por campo. A ver, en este caso el ST-Line X lo trae así, pintado del color de la carrocería, y desde mi punto de vista es bastante mejor porque le da otro empaque al coche. Un coche que está pensado para ofrecer confort en carretera, para viajes en familia o incluso para disfrutar en una carretera de curvas. Pasemos a ver las llantas. Las llantas son bicolor y tienen un tono entre gris y negro que le quedan bastante bien. Además son multirradio y oye, muy chulas. Además, como detalle específico, tenemos las pinzas de freno en rojo. Aquí en la aleta, ¿qué tenemos?
el anagrama ST-Line. Como os he dicho, este coche es la versión ST-Line X. Ahora vamos a ver la línea de cintura del coche porque, como veis, no hay ningún nervio visual, pero está aquí oculto en una curvatura que pasa a la altura de los tiradores y queda muy chulo, le da un toque robusto. También son, obviamente, en el color de la carrocería, los paragolpes inferiores. A ver, quizás esta sea la parte que menos ha cambiado con respecto a sus predecesores, pero tiene otro toque, sobre todo porque tenemos estos detalles aquí en negro, al igual que los marcos de las puertas, que en esta combinación de blanco con negro quedan muy bien, me gusta mucho. Por cierto, la luz del espejo retrovisor, tanto el izquierdo como el derecho, es el ángulo muerto, ¿vale? Por quien no lo sepa, porque hay algunos coches que lo llevan en el lateral del espejo, este lo lleva en el cristal y es de tono anaranjado. Vamos a ver la trasera, que es bastante peculiar. Acompañadme. Os adelanto que como me echéis la bronca, porque aquí está sucio, cobráis y en efectivo. Nada, es coña. A ver, estamos en el campo, se tiene que ensuciar. A ver, vamos a ponernos ya en serios porque la parte trasera es quizás la parte más llamativa junto con el frontal, porque fijaros, me voy a apartar para que lo veáis en primer plano, que es muy robusta, es una trasera con empaque, sobre todo por estas formas que tienen los reflectores y por este enorme paragolpes trasero. O sea, fijaros que es enorme. Esto tiene una desventaja, cuando estás aparcando no ves bien, aunque la cámara está aquí, pero no ves bien dónde termina el coche, y seguro, pero segurísimo que quien se compre este coche más de un golpe le da a la parte trasera, porque es que sobresale tanto del coche que es imposible ver bien dónde termina. Pero bueno, eso también tiene su punto bueno, y es que, joder, es un coche musculoso. Por cierto, las salidas de escape, las dos son reales. Los faros. A ver, yo no entiendo esta moda de poner las luces delanteras LED, las interiores también y las traseras parcialmente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver, os hago una pregunta. Si estas luces, las de posición, son las de LED, ¿por qué narices el intermitente y la trasera son halógenas? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no le encuentro el sentido. Como detalle, tenemos techo panorámico de cristal y antena de tipo aleta de tiburón. Ahora, os voy a hablar del interior porque llama bastante la atención. Bueno, pues ya me he sentado. Lo cierto es que uno de los grandes puntos fuertes del Ford Kuga es su espacio interior. Sobre todo teniendo en cuenta que yo voy sentado ahora mismo en la posición más alta que admite el asiento, y eso que yo mido casi 1,80 m y tantos, 1,85 m rondo. Y veo prácticamente toda la carretera, o sea, el puesto de conducción es bastante alto y eso me gusta. Fijaros que tal y conforme está puesto el asiento me sobran casi 4 dedos con distancia al techo, y eso que esta unidad equipa techo solar, panorámico y practicable. Y es bastante ancho, fijaros que hay mucho espacio, sobre todo una consola central muy abierta, de la que ahora os hablaré. Empecemos por el volante porque este es uno de los puntos que más me gustan de los Ford, y es que tiene el tacto perfecto, un mullido equilibrado por todos lados, me gusta bastante. Además, tiene estas costuras en rojo y este tramo en un símil a cuero perforado que le dan un toque más racing. Tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital que se lee bastante bien, muestra la información precisa y necesaria, y además, aunque le incida el sol, no va a haber problemas. Si pasamos un pelín más arriba, ¿qué tenemos? Un head-up display. Y la única pega que le pongo, porque lo cierto es que se lee bastante bien, aunque le incida la luz del sol, tanto incidencia como de rebote, es que esté proyectado sobre una lámina de metacrilato. No me termina de convencer, los prefiero proyectados sobre el cristal, porque sobre una lámina limita mucho el proyector, ¿no? Porque tienes menos espacio para poder mover la altura. El salpicadero es de un tacto bastante mullido y mola,
porque fijaros que es tanto aquí como aquí. Ahora, ya aquí en las partes bajas, pues no, pero te da un toque más premium, vamos a decirlo así. Analizando un poquito todo esto, a ver, este material es muy fácil de arañar, porque bueno, no deja de ser plástico, ¿no? Y enseguida se quedan las huellas y se pueden arañar con mucha facilidad. La pantalla, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el ForceSync Connect 3, que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También tenemos, como es un vehículo híbrido, el flujo de energía. Podemos activar las cámaras con este botón o apagar la pantalla si no queremos que nos moleste. Tenemos dos salidas de aireación. Aquí tenemos el climatizador bizona con mandos físicos, que siempre está muy bien porque vamos conduciendo y podemos manejar el climatizador sin necesidad de desviar la vista de la carretera. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros que la temperatura sale también en la pantalla central. Vamos a analizar ahora esto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un cargador inalámbrico con un suelo antideslizante en el que cabe un móvil grande. Fijaros, esto es un iPhone 12 Pro Max y cabe sin problemas. Y aquí a la derecha pues otro pequeño hueco donde dejar algún que otro objeto. Tenemos además dos tomas USB y un cargador de mechero. La consola central. Uno de los trucos de que sea una consola totalmente limpia es que no hay palanca de cambios y tampoco hay levas, por lo que no podremos seleccionar la marcha en la que queremos circular. El selector de cambios es un dial giratorio. Fijaros, ¿veis? Parking, reversa, neutral y delantera y un modo low, que como os explicaré más adelante, sirve o bien para aumentar la frenada regenerativa en ciudad, o bien para cuando estés bajando un puerto de montaña, poder reducir sin necesidad de tocar el freno. Aquí abajo tenemos los modos de conducción, el aparcamiento asistido, el botón para la configuración del Head-Up Display y para apagar los sensores de parking. Aquí tenemos otro suelo antideslizante y una consola central bastante profunda donde cabe, fijaros, un estuche donde tenemos aquí los micrófonos, etcétera, y todavía me queda pues como un palmo, cosas así, o sea que fijaros que queda bastante profundo. Además la guantera central, o mejor dicho la guantera principal, es bastante grande y aquí cabe pues un objeto de tamaño folio o incluso algo más grande. Hablando ahora del confort de los asientos, son bastante cómodos, el mullido está muy bien y recogen bastante bien el cuerpo, lo que hace que en curvas sean bastante cómodos. Ahora os voy a comentar un detalle de las puertas y es que no me termina de convencer estos dibujos que le han metido más o menos a media altura de la puerta. Es un quiero y no puedo, ¿no? Podrían haber puesto alguna que otra moldura. Por cierto, que se me olvidaba, los cinturones de seguridad son regulables en altura, al igual que los asientos, que el del conductor es eléctrico y el del acompañante manual, pero también es regulable en altura. Ahora vamos a mirar las plazas traseras porque llaman bastante la atención, y eso que este coche es un coche familiar. Detrás no se va nada mal, y lo cierto es que tiene su sentido porque este coche está pensado para viajar en familia. Gracias a que la banqueta está inclinada hacia la parte posterior, tenemos las piernas algo más elevadas y eso nos permite ir mucho más cómodos y relajados. Los asientos recogen bastante bien el cuerpo y son igual de mullidos que los asientos delanteros, y eso es de agradecer. No siempre a los pasajeros traseros les tratan igual que a los pasajeros delanteros. La plaza central. Fijaros que puedo hundir prácticamente el mullido con la palma de mi mano, y eso indica dos cosas, que es bastante cómoda y que el respaldo, fijaros, no es tan duro. Tenemos aquí un reposabrazos central, como ocurre en la gran mayoría de este tipo de coches, con dos portabebidas, y apenas tenemos túnel de transmisión, lo que nos va a facilitar movernos entre plazas. Tenemos dos tomas USB-A y USB-C para cargar nuestros dispositivos, además obviamente de las dos salidas de aireación. La plaza central, pues como os acabo de mencionar, es bastante mullida y al no tener apenas túnel de transmisión, pese a que esta es la unidad con tracción a las cuatro ruedas, pues se va muy cómodo, he de admitirlo. Fijaros que no me doy con el techo, me sobran todavía 4 dedos prácticamente, y aquí viajan 5 personas sin problemas, pero sin problemas, porque aunque me vea obligado a poner los pies así en lateral, pegados al túnel de transmisión,
Aquí caben 3 personas detrás, vamos, para hacer un viaje largo y sin fatigarse. Lo único que ahora en pandemia es más complicado. Bueno, ya vendrán tiempos mejores, os lo garantizo. Volviendo al tema principal, el techo solar da mucha amplitud. Y es que, como os he dicho antes, uno de los grandes puntos fuertes de este Kuga es la amplitud. Ahora vamos a ver el maletero, porque también es uno de los puntos clave para una familia, ya que si llevas niños, pues los bártulos, los carritos, los juguetitos, pues es lo que pasa. Vamos a ver si cumple las expectativas. El maletero parte desde 411 litros de capacidad conforme está configurado. Ahora os explico cómo se aumenta. Tenemos apertura eléctrica del maletero y obviamente también el cierre eléctrico. La lona podría estar puesta mejor a la altura de los asientos. Yo la prefiero antes que en esta posición, pero bueno, para gustos colores. Es de tela, porque si no, no puede estar colgada del maletero, ¿no? Entonces, bueno, mejor así. Detallitos nada más, opinión personal. A ver si soy capaz de colocarlo ahora. ¡Ay! Un aplauso, por favor. Volviendo al tema. La capacidad del maletero son 411 litros, pero eso es en la configuración actual. Estos 411 litros de capacidad se pueden aumentar. Y me diréis, ¿cómo? Pues muy fácil. La banqueta trasera se puede regular en longitud y también en el respaldo. Por tanto, si necesitamos más capacidad, basta con mover la banqueta hacia el tope de su posición para poder tener más maletero. Ahora, quien vaya detrás, pues las rodillas le van a dar contra el asiento, eso está claro. Pero mejor hacer eso solo si van niños, ¿vale? O en las sillitas, mucho mejor. Volviendo al tema que nos ocupa, aquí debajo tenemos un doble fondo, que por cierto me ha sorprendido, ya que como es un híbrido, muy poquitos híbridos trae una rueda de repuesto de tipo galleta, y esto en un híbrido es poco convencional porque suelen alojar aquí las baterías. En este caso, como la batería es tan pequeña, pues no estorba para nada y pueden meter sin problemas una rueda de tipo galleta. ¿Qué tiene el maletero? Pues mira, en este lateral tiene una toma de tipo mechero y en este otro tienen los tiradores para abatir los asientos. Aquí el lado derecho y ahí el lado izquierdo. Los asientos se abaten en proporciones 60-40. Ahora vamos a cerrar el maletero y os hablo de qué motor lleva, cómo se comporta, cuánto cuesta y cuánto consume. Venga, al lío. El sistema híbrido de este Ford Kuga está compuesto por un motor de 4 cilindros atmosférico de 2,5 litros de cubicaje y de ciclo Atkinson, que trabaja acoplado a una transmisión de tipo CVT, o más comúnmente denominada variador continuo, y está asistido por un motor eléctrico y un generador. Dicho motor eléctrico es alimentado por una batería de iones de litio de 1,1 kWh de capacidad. La potencia conjunta de ambos motores es de 190 caballos y en el caso de esta unidad, esta potencia llega a todas las ruedas motrices, aunque también está disponible una versión únicamente con tracción delantera. El que sea un híbrido convencional tiene sus pros y sus contras, más pros que contras, así que empecemos por analizar su cambio automático. ¿Estoy aquí bien sentado o me muevo? A ver, ahí, perfecto. Seguimos. Esto en tomas falsas, ¿eh? El cambio automático de este coche es un cambio automático de tipo convertidor de par. Esto tiene su pro y su contra. El pro, que no existen marchas. Por tanto, en el interior no vamos a notar nada. No vamos a notar unas transiciones, más que nada porque no existen, no va a haber tirones, con lo cual, mayor confort. Sin embargo, cuando queremos acelerar a fondo se va a producir un resbalamiento, sobre todo sonoro, en el que el motor va a sonar más de lo que realmente está empujando el coche. Es ahí donde yo quería llegar, porque realmente con 190 caballos y tracción a las 4 ruedas, la sensación es que debería empujar más de lo que realmente lo hace. Pero no es nada preocupante, el coche corre y el coche acelera con contundencia. Pasemos ahora al interior, al aislamiento acústico. Y es que, gracias a que el coche está muy bien insonorizado por cristales laminados, dentro no vamos a escuchar nada, ni siquiera el ruido de una ciudad o cuando circulamos en autopista a alta velocidad.
exclusivamente escucharemos un leve sonido del roce aerodinámico y algo del motor. Y digo y algo porque es muy raro escuchar el motor. Eso nos va a permitir disfrutar del equipo de sonido Bang & Olufsen sin ningún inconveniente. Y más yo, que tengo el oído muy fino, porque me gusta mucho la música, pues he de decir que suena bastante bien. Volviendo al tema principal. Las transiciones entre el motor de gasolina y el motor eléctrico son muy suaves y cómodas, por lo que os he dicho antes, que no hay transición de marcha. Por tanto, el motor de gasolina no tiene que estar engranando marchas para poder arrancar en el caso de que el motor eléctrico lo demande. Cuando os he hablado del interior, habéis visto que la consola central, en el cambio de marchas, que era un mando giratorio, yo lo prefiero de palanca, pero bueno, era un mando giratorio, encontrábamos un botón L. ¿Para qué sirve ese botón L? Bien, ese botón L puede hacer dos cosas. Uno, arrancar el motor de gasolina para usarlo de freno de motor cuando estamos bajando un puerto de montaña, para que no fatiguemos mucho los frenos. Y otra opción es que circulando por ciudad nos estamos acercando a una rotonda, presionemos la L y entonces el coche aumente el freno regenerativo para llegar a la rotonda perdiendo velocidad y sin haber pisado el freno. Ahora vamos a hablar de este coche en ciudad, y es que fijaros, es un coche grande, mide 4,6 metros de largo, para ser exactos 4,614. Bien, dejando a un lado las medidas, al principio puede parecer enorme, puede parecer que no nos vamos a poder mover con él por ciudad, pero lo cierto es que sí, se mueve con mucha soltura y casi la gran parte del tiempo lo hace en eléctrico. Por tanto, es un coche silencioso, cómodo, seguro, y la principal es que tiene mucho cristal. Eso hace que la visibilidad sea enorme. Además, vamos situados algo más altos que el resto de vehículos, por tanto podemos anticipar las maniobras al resto del tráfico. Si decidimos meter este coche en carreteras secundarias, nos vamos a llevar una grata sorpresa, y es que pese a que no está pensado para ello, el Kuga lleva elementos de seguridad que hacen que el conductor disfrute de esa conducción. Os voy a mencionar dos elementos de seguridad totalmente necesarios. Uno es el tarado del freno, o el tacto del freno. En los híbridos suelen ser algo raros o esponjosos porque en el principio del recorrido tenemos la frenada regenerativa y en el segundo tramo tenemos el freno de disco. Pues bien, en este caso lo han conseguido disimular de una forma bastante efectiva, de tal manera que en cuanto pisemos el freno, el coche ya está parando. Me gusta mucho, es un tacto de freno exquisito y sobre todo un tacto de freno seguro, porque sabes la cantidad de presión que estás aplicando sobre el freno. Otras de esas medidas para evitar que el coche no se comporte bien en carreteras secundarias es que los pedales vibran cuando te has pasado en una curva, y eso indica que está usando el freno de la rueda interior de la curva para dar paso a la rueda exterior y que éste tome la curva con total seguridad. Lo cierto es que lo cumple y el balanceo se corrige gracias al peso de la batería que va detrás. Ahora vamos a analizar para lo que está hecho este coche realmente, que es para viajar, para disfrutarlo en familia. Y es que, como habéis visto en el interior, 5 personas pueden viajar sin ningún problema. Y lo suyo es disfrutar de este coche en autopista. Pese a llevar una suspensión algo más deportiva, no está nada mal, es bastante cómoda. Y esto nos va a permitir que cuando pasemos por una junta de dilatación o una curva en pleno apoyo, no lo notemos, porque como son algo más firmes, el coche va a ir totalmente aplanado. Y eso va a hacer que el conductor y los pasajeros sientan un nivel de seguridad mucho mayor al que están acostumbrados en sus rivales. El sistema eléctrico se combina bastante bien con el sistema de gasolina. Por tanto, he de admitir que aunque no tenga una autonomía en eléctrico de más de 1,5 km, que es lo que le hemos podido sacar, sí que es cierto que está constantemente apoyando al motor de gasolina y por tanto sus consumos se reducen y mucho, creedme. Un ejemplo es que yo trabajo en Alcalá de Henares y vivo en el centro de Madrid. Desde la puerta de mi casa hasta la puerta de mi trabajo hay 40 kilómetros clavados por la A2 y la M30. Esto hace que las velocidades medias sean de unos 90 km 100 por hora y en horas puntas pues se puede bajar a unos 60 por hora. Pero bueno, dejando el tráfico de un lado, ir y volver
el ordenador de a bordo nos marca 5,5 litros a los 100 kilómetros y creedme que despacio no voy. En ciudad es muy fácil ver entre un 4 y un 6 en función de vuestro modo de conducción. Si lo hago yo, creedme que es un 4 de consumo. Practico una conducción eficiente y es que con un híbrido hay que saber conducir de forma eficiente. En carreteras, por ejemplo, vías secundarias de 50 a 100, nos encontramos con unos consumos que oscilan entre los 5 y los 6. Y más o menos es lo que ronda esto, 5,5 a 6,5 en ciudad, 5,5 a 7 en casos muy extremos, coche cargado, 5 personas, cuesta en autopista, y en carreteras entre 5 y 6 litros. Ahora os voy a hablar del equipamiento, y es que es muy interesante la relación calidad-precio. Antes de continuar con el equipamiento, he de mencionaros que todo lo que he hablado antes sobre el motor, el comportamiento dinámico y sus consumos, lo vais a tener en nuestra página web, en sensacionesalvolante.es, y también os dejamos un enlace directo en el primer link de la descripción. Fuera publi. Seguimos. El caso del equipamiento de esta unidad. A ver, os cuento, este es el acabado de ST-Line X, que es el inferior al tope de gama Viñale. Yo lo prefiero antes que el Viñale, me gustan más estos toques deportivos. Y además vienen prácticamente a la par a nivel de equipamiento. El Kuga, normal, gasolina, manual, cuesta 34.360 y tantos euros, 34.362 me parece que he visto en el configurador. Y en el caso de esta unidad en concreto, con todos los extras, es decir, techo panorámico de cristal, los asistentes a la conducción de los que ahora os hablaré, no os preocupéis, los faros full LED adaptativos, el head-up display, etc., estamos hablando de 44.962 euros, 45.000 para redondear. No es un coche barato precisamente, pero sí que es cierto que compite y mucho con su competencia. Es una gran alternativa, creedme, ahora os hablaré de ello. Pasemos ahora a analizar extra por extra lo que trae este Kuga. Empecemos por los asistentes a la conducción. Tenemos el ángulo muerto, como os he dicho antes, aquí en los espejos, que lo cierto es que alumbra bastante por la noche, se ve muy bien el sensor. Tenemos también control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento en el carril activo, frenada de emergencia automática delantera, sobre todo en el sentido de un sistema de precolisión con evasión, ahora os hablo de ello. También tenemos sensores de parking, cámara delantera y trasera, en fin, muchos extras. El color blanco, el head-up display, el techo solar, todo os lo dejamos en el link de la descripción. No nos va a faltar ni un detalle, ya lo veréis. El asistente de mantenimiento activo en el carril con el control de crucero adaptativo forman un piloto automático. Y repito, es un piloto automático porque el conductor tiene que estar en todo momento alerta. Me voy a explicar. El coche, cuando tú le estableces la velocidad máxima de la vía, 120, 90, 100, lo que sea, lee el carril y él se encarga de girar por ti. Lo cierto es que es muy similar en funcionamiento al del grupo Hyundai y lo hace muy bien. He de reconocerlo, cuando fallan las cosas pues se reconocen igual, pero en este caso que funciona muy bien, también lo reconozco. Es capaz de tomar incluso curvas cerradas y eso es de agradecer, no es un sistema que se desconecte a la ligera. El control de crucero adaptativo ya lo conocéis todos y me estaréis preguntando, ¿y ese sistema de evasión del que nos has hablado antes? Muy fácil. Es un sistema en el que si el conductor no ha detectado el objeto que hay delante, el coche toma el control de la dirección y hace una maniobra de esquiva. Eso viene muy bien porque por la noche, sobre todo en carreteras secundarias donde no se ve un pimiento, si te encuentras un animal, el coche lo detecta y hace la maniobra de esquiva por ti. Simplemente es un extra que tendrían que llevar casi todos los coches. Dejando a un lado todo esto, como os he dicho, todo lo tendréis en el link de la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de la subida de nuestros vídeos. Y sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por vernos una vez más. ¡Hasta luego!